Mire, nuestro compromiso ha sido absoluto con esta población, tanto que pues, yo he sido el presidente de la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia durante los 4 años de este cuatrienio. El consenso con los partidos políticos ha sido que yo sea el que dirija las políticas que desde la Asamblea Legislativa se han realizado. Y precisamente, teniendo la presidencia, hemos logrado grandes avances en lo que es la legislación, en lo que es, pues, por supuesto, la revisión de la legislación actual, pero además en la creación de algunos proyectos de ley muy importantes. En esa misma línea, dentro de nuestro plan de gobierno hemos dedicado un capítulo, el 6.3 específicamente, a lo que es la política de atención a la niñez y la adolescencia, dándole seguimiento a algunas de las cosas que ya iniciamos aquí en la Asamblea Legislativa. Algunas de ellas son proyectos de ley que ya fueron presentados, algunos de ellos fueron aprobados y por supuesto la idea es fortalecer la aplicación de estas leyes, pero otros que no han sido aprobados, pues la idea es también impulsarlos desde el gobierno de la República, no solamente con la fracción oficialista, sino también con lo que es el periodo de sesiones extraordinarias, impulsando y tratando de generar consensos. Este es un tema en el que pues es relativamente fácil lograr consensos porque creo que todos tenemos una sensibilidad hacia esta población, especialmente cuando vemos que en los últimos años el tema de la violencia ha crecido hacia la niñez y la adolescencia. Bueno, precisamente en esa línea yo creo que al ser los niños una prioridad para un gobierno de restauración nacional, pues serán una prioridad también a la hora, por ejemplo, de establecer presupuestos, a la hora de establecer políticas a nivel nacional de prevención, porque hay un problema, el problema que me parece a mí que ha existido en cuanto a la protección de la niñez y en general a la manera de gerenciar o la manera de administrar, porque me parece que los gobiernos anteriores lo que han hecho es administrar, nosotros queremos gerenciar y lo que queremos precisamente es atender ese problema. ¿Cuál es el problema? Que nuestras instituciones o nuestros funcionarios están metidos en sus oficinas, metidos en las instituciones y no salen. Solamente salen, hablando del tema de niñez, cuando hay una denuncia de agresión. Solamente van a las comunidades cuando hay una denuncia, solamente tocan puertas cuando alguien dijo le están pegando a un chiquito acá y dependiendo de la respuesta incluso se devuelven inmediatamente a la oficina. ¿Qué necesitamos? Funcionarios que estén visitando las comunidades independientemente de que haya denuncias de agresión o no, tienen que estar ahí, tienen que estar revisando la situación, porque tal vez no haya violencia física, pero tal vez haya violencia psicológica, tal vez no haya ni violencia física ni psicológica, pero tal vez haya una situación económica en ciertas familias que le impiden a los niños ir a la escuela y eso ya es violentar sus derechos o su derecho a la educación, ¿verdad? Entonces, en esa línea, o derecho a la salud, por ejemplo, que también son gente que tal vez no está asegurada y este niño entonces no tiene acceso al sistema de salud por un tema de la situación económica de su familia. Entonces, en ese sentido, creo que lo importante para que la ley se aplique, porque me parece que el marco jurídico que tiene Costa Rica es muy robusto, incluso a nivel internacional nos lo reconocen, pero la aplicación de la ley es lo que está haciendo falta. ¿Y cómo se aplica la ley? Con funcionarios que salgan de sus oficinas y se cercioren de que se están cumpliendo los derechos de la niñez y la adolescencia. Bueno, eso, por supuesto que tiene que ver con el establecimiento desde el gobierno del presupuesto de cada año. Me parece que debemos también, además de un tema de presupuesto, de darle presupuesto, también hay que quitarle las trabas al Patronato Nacional de la Infancia, trabas que son históricas, trabas que le han impedido ejecutar gran parte de ese presupuesto y en esa línea nosotros desde el principio hemos estado apoyando con la oposición de algunas fracciones, debo decirlo, el proyecto 17.772, que es un proyecto precisamente destinado a quitarle las trabas al PANI para que puedan de alguna manera pues ser más efectivos en su trabajo. Me parece que eso ha sido un problema, tal vez el problema no ha sido la falta de dinero, el problema ha sido precisamente las trabas, los amarres que tienen las instituciones y en este caso en particular el PANI para ejecutar ese dinero y para lograr hacer o ejecutar las políticas que existen de protección a la niñez. Pasa por un tema de recursos, en primer lugar, que bueno, ya lo conversamos en la respuesta anterior, pero también pasa por un tema de tener las personas idóneas, ¿no? Uno de los grandes problemas en general de la estructura del país y de la conformación de juntas directivas, conformación de ciertos consejos en particular, ha sido ese, que los nombramientos
son más un tema político que otra cosa, son pagos de favores políticos y eso no puede seguir sucediendo en Costa Rica. Y en particular, con el tema de la niñez, que pues cuando hablamos de la niñez estamos hablando de presente y estamos hablando de futuro también, necesitamos gente capacitada, necesitamos la gente idónea para que desde esos lugares las acciones sean precisamente en dirección a una protección no solamente de hoy o de mañana, sino pensando a futuro también. Mire, creo que hoy por hoy, repito, nuestro país tiene un sistema legal o un marco jurídico bastante fuerte. El Código de Niñez y Adolescencia es uno de ellos y creo que los derechos pues están ahí garantizados en el papel. ¿De qué manera podemos garantizarlos? Bueno, precisamente teniendo la presencia en las comunidades, ejerciendo las políticas públicas correctas para fortalecer esa protección, es decir, acompañando a las familias. Por ejemplo, en el Patronato Nacional de la Infancia, en este periodo, se ha estado promoviendo el tema de los consultorios familiares. Si hay algo que nosotros debemos hacer para fortalecer la protección de los niños, es fortalecer la familia. La Constitución política dice que la familia es la base de la sociedad. Si descuidamos la familia, descuidamos la sociedad, y el principal afectado en ese descuido es precisamente el niño, que merece vivir en un ambiente de estabilidad. En ese sentido, pues fortalecer esa protección, fortalecer los consultorios familiares, que de hecho hay un proyecto de ley que precisamente en estos días nosotros estamos presentando para ya darle rango de ley a los consultorios familiares. ¿Qué son los consultorios familiares? Algo que el PANI ya quiere aplicar, es parte de en lo que el PANI quiere utilizar su presupuesto para que los conflictos familiares no tengan que llegar necesariamente a las instancias judiciales, sino que se puedan resolver algunos de ellos. Fue algo parecido a lo que implementó hace algunos años el Ministerio de Justicia con las casas de justicia, en el sentido de que para no llegar a los tribunales donde los procesos son tan engorrosos, pueda tratar de llegarse a un acuerdo y de que el conflicto no se haga mayor. Los principales beneficiados de eso van a ser los niños. Nosotros queremos que esta ley de consultorios familiares o que este proyecto de consultorios familiares se convierta en ley para que no dependa de la voluntad política de cada gobierno, sino que sea algo permanente precisamente. Y en esa misma línea nosotros también creemos que debe fortalecerse el sistema de acogimiento familiar para cuando un niño está en alguna situación de abandono no tenga que institucionalizarse, no tenga que ir a un albergue necesariamente. Sabemos que hay casos que lo ameritan, pero también sabemos que hay casos donde es mejor que el niño esté en un ambiente familiar. Siempre en la línea de la familia nosotros creemos que debe fortalecerse las familias o debe fortalecerse todos los modelos que impliquen o que tengan que ver algo con la familia para pues que el ambiente en el que el niño viva sea el mejor y el más apto posible y el que le genere la mayor cantidad de estabilidad y de oportunidades. Me parece, y aquí voy a entrar a otro capítulo, porque yo le hablé del 6.3, pero hay otro también dentro de nuestra propuesta política y dentro de nuestro plan de gobierno, que es la gran reforma educativa para la Costa Rica del Bicentenario. Es una de las partes más fuertes de nuestro plan de gobierno y dicho sea de paso, pretendemos hacer una transformación real, una restauración de la educación en este país. Y precisamente en esa línea nosotros creemos que ese es el espacio donde los niños deben estar. Los niños deben estar en la escuela, los adolescentes deben estar en el colegio, tenemos que atacar seriamente la deserción. Y si logramos eso y tenemos a los niños en el sistema educativo, es ahí desde donde ellos pueden generar nuevas ideas, nuevos proyectos, por decirlo así. Y le voy a poner un ejemplo muy claro de eso. En esta Asamblea Legislativa yo fui uno de los promotores de la ley para erradicar el bullying, para erradicar el acoso estudiantil. Esa ley nace de una visita que hacen estudiantes aquí a la Asamblea Legislativa y se le pregunta, bueno, ¿qué tipo de ley les gustaría que se hiciera aquí a favor de ustedes? Y precisamente hubo una cantidad importante de estudiantes escolares que hablaron del bullying, hablaron de erradicar el bullying. Así nace esa ley. Precisamente en los sistemas educativos o en el sistema educativo, en las escuelas y colegios, tenemos que abrir el espacio para que de manera directa del Ministerio de Educación a la Asamblea Legislativa o del Ministerio de Educación
no del Ministerio de Educación, de las escuelas a la Asamblea Legislativa, o de los colegios a la Asamblea Legislativa, o de las escuelas y colegios al Ministerio de Educación, al gobierno, se generen las ideas y se puedan establecer cuáles son las necesidades. El gran problema que han tenido los gobiernos es que han actuado en función de sus propias ideas, pero sin preguntarle precisamente a los que se van a ver afectados positiva o negativamente por esas ideas. Entonces me parece que ahí es donde debe dárseles participación y por supuesto que ellos conozcan el sistema político del país para que también sepan cuál es la manera en que se pueden expresar y generar esas ideas. Aquí vuelvo al tema de la reforma educativa. En la reforma educativa nosotros le estamos dando mucha fuerza al tema de lo rural, de precisamente llevar, por ejemplo, tecnología a las escuelas y colegios de la zona rural. ¿Por qué? Porque la tecnología les abre nuevas oportunidades, les abre otra dimensión completamente de la vida y pues les abre nuevas oportunidades. Por ejemplo, dentro de la gran reforma educativa también planteamos una agresiva política de enseñanza del inglés para que desde niños se les empiece a enseñar inglés y para que en un plazo mediano de unos 10 años los estudiantes de secundaria salgan completamente bilingües. Eso les va a abrir oportunidades. Pero también no hacemos nada con estudiantes bilingües que tengan la capacidad, sino atraemos la inversión extranjera para que, por ejemplo, haya zonas francas en la zona rural y ellos encuentren trabajo y no tengan que venirse hasta San José, dejando sus familias, dejando la estabilidad que representa estar en su propio pueblo para tener que venirse a San José a pedir trabajo. Todo eso es parte de eso es parte de un todo en lo que tenemos que trabajar, pero entendemos también que no se pueden hacer esfuerzos aislados. Debemos unir las instituciones del gobierno, debe haber conexión directa entre, por ejemplo, el Ministerio de Ciencia y Tecnología para llevar la tecnología a las escuelas, el Ministerio de Educación para que las aplique correctamente y, por supuesto, el Ministerio de Comercio Exterior para atraer esas inversiones y, por supuesto, el Ministerio de Trabajo para lograr abrir los espacios. Es decir, es todo un trabajo macro que hay que hacer, pero hay que hacerlo sobre todo pensando en esa nueva generación, en esa niñez, esa adolescencia, que lo que le ha faltado precisamente son oportunidades. En esa línea también tenemos que fortalecer la presencia del PANI en la zona rural, fortalecerla no con delegaciones, sino con gente dispuesta a salir a la calle, a visitar las comunidades, a ver cómo está la situación de violencia. Y en esa línea también aprovecho la oportunidad para mencionar que nosotros precisamente, siendo en la zona rural donde se han dado la mayor cantidad de casos de tortura de niños, tortura que no está siendo castigada en Costa Rica, precisamente en esa línea nosotros hemos impulsado un proyecto de ley para que se castigue la tortura en Costa Rica. El ejemplo más reciente que tenemos es el de una niña de Pérez Celedón que fue amarrada, que la ponían a comer jabón, etcétera. Ustedes conocen el caso. Bueno, en esa línea nosotros, lamentablemente, con la oposición de este mismo gobierno y del Ministerio de Justicia, hemos tratado de impulsar este proyecto de ley para que se castigue la tortura en Costa Rica, sobre todo pensando en esos niños de zona rural que son los que son mayormente víctimas de agresión, mayormente víctimas de abusos sexuales y mayormente víctimas de tortura infantil. Absolutamente todos, todo lo que represente peligro para la niñez tiene que ser prioridad de este gobierno porque precisamente creemos que muchas de las cosas que hoy están pasando, muchas de las crisis que hoy está viviendo el país a nivel de valores, a nivel de violencia, a nivel de desintegración familiar, pasa precisamente por haber descuidado estas poblaciones, por haber descuidado la familia y por haber descuidado la niñez. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de violencia en las escuelas y colegios, bueno, ahí está el proyecto del bullying, pero tenemos otras ideas, incluso nosotros ideamos establecer algo parecido a lo que ocurre con la bandera azul ecológica en Costa Rica, hacerlo con una bandera blanca y premiar a escuelas, colegios y comunidades que erradiquen el bullying. Se lo planteamos a la ministra de Educación, lo voy a decir muy a lo tico, no nos dio pelota. Pero bueno, ahí está la idea y en un gobierno de Restauración Nacional lo aplicaríamos. En la calle, en la comunidad, en la familia, bueno, precisamente lo que le digo, fortalecer el PANI. El PANI tiene que ser una institución robusta, tiene que ser una institución ejecutiva, tiene que ser una institución que actúe inmediatamente cuando hay alguna situación de crisis, pero desde antes incluso tiene que estar presente y la gente tiene que tener la confianza de que el PANI va a ser, repito, ejecutiva, que va a actuar, que va a resolver. Y pues en la misma línea, hablando por ejemplo de la violencia en la tecnología, redes sociales, etcétera, etcétera, creo que es un peligro que todos sabemos que ya está ahí, no es que viene, es que ya está. Y en esa línea hemos apoyado proyectos de ley de diferentes
fundaciones, proyectos de ley que se están discutiendo y hemos expresado nuestro mayor apoyo a esos proyectos que lo que pretenden precisamente es crear un marco jurídico que actualmente existe bastante poco, precisamente por lo nuevo de la llegada de las tecnologías, un marco jurídico para proteger a los niños en ese sentido y para castigar realmente a quienes ejerzan violencia hacia la niñez y adolescencia, utilizando la internet, utilizando las redes sociales, etcétera, etcétera. No solamente hablando del bullying o del acoso cibernético, sino también, por supuesto, de lo que tiene que ver con pues abusos sexuales que se dan y bueno, todas las prácticas que se dan por parte de proxenetas y pedófilos a través de las redes sociales y el internet. En esa línea, el compromiso del gobierno va a ser que estos proyectos de ley sean prioridad también en una comisión de juventud, niñez y adolescencia, pero también que no se queden ahí, sino que pasen rápido al plenario y que tratemos de establecer los acuerdos para que sean aprobados rápidamente. Hay algunos que tienen años de estar acá, yo no entiendo por qué. Realmente a mí me cuesta entender por qué. Por ejemplo, hay en comisiones proyectos que tienen años de estar ahí, que tienen que ver con este tema en particular de la tecnología y no veo voluntad para que avancen. Hemos tocado el tema en reuniones de jefes de fracción, pero sencillamente después se diluye. Entonces, en esa línea un gobierno nuestro no le pasará eso, sino que estará, número uno, muy presente en la Asamblea Legislativa, negociando todos los temas con todas las fracciones, máxime que posiblemente vamos a hacer más de 9 fracciones, pero también en sesiones extraordinarias va a ser consecuente con esto y va a estar convocando proyectos a favor de la niñez, cosa que en este gobierno no pasó. Este gobierno, en la mayoría de sesiones extraordinarias, y para muestra un botón, esto está pasando en este periodo de sesiones extraordinarias, la Comisión de Niñez sesionó muy poco porque no le convocaban los proyectos. Claro que sí, será para mí un placer y más bien en lo que podamos ayudar a impulsarlo con mucho gusto. Claro.